Buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy de medición del trabajo, que esta parte está en el libro en el capítulo 10, pero en la parte de suplemento del principio de administración de operación. Entonces, esta medición del trabajo es parte de métodos para poder encontrar una norma o un estándar para poder saber cuántas piezas podemos hacer en una hora. Esta medición del trabajo pues se hace a través de un cronómetro y se hace para tareas repetitivas. O sea que si todos los días hacemos una tarea, pues entonces el método adecuado es una medición del trabajo. ¿Cómo nosotros encontramos en este capítulo? Pues ustedes van a poder leer lo que es lo que es la medición del trabajo, y para medir el trabajo pues hay varios métodos. Dentro de ellos tenemos los datos estándar, que es la experiencia histórica. Tenemos el estudio de tiempo, estándares de tiempo predeterminado y muestreo de trabajo. Para efectos de esta clase, debido al contenido, al tiempo que tenemos, pues vamos a ver el estudio de tiempo, que es para trabajos repetitivos, y el muestreo de trabajo, que es para cuando los trabajos no son repetitivos. ¿Qué es un estudio de tiempo? Pues un estudio de tiempo, prácticamente lo que nosotros buscamos es una norma. Dice que el estudio de tiempo es medir el tiempo de una muestra del desempeño de un trabajador y usarlo como base para establecer un tiempo estándar. En este caso, definir de estudio de tiempo, qué información la que nosotros necesitamos. Pues, por ejemplo, nosotros queremos medir el tiempo solo de envasado de un producto, ponerlo en una caja, poner las unidades, sellarlo y ponerlo en bodega. Pues podemos medir, no hacerlo a través de un estudio de tiempo, porque eso lo hacemos todos los días en esa tarea, en esa parte del proceso. Entonces el estudio de tiempo se puede definir como definir la tarea, se refiere a qué tarea es la que vamos a medir. Luego, una vez que tengamos definir la tarea, ahora vamos a dividir las tareas en elementos. Por ejemplo, la primera tarea puede ser preparar caja, luego introducir las unidades, luego sellar y apartar. Entonces podría ser en 3 elementos. Entonces los elementos son como las subtareas. Luego de dividir y luego nosotros vamos a tomar cuántas veces vamos a hacer esa muestra. Si lo vamos a medir, por lo general se define o se busca medir por lo menos unas 5 veces. Entonces hacemos un muestreo o sea, de medir varias veces, y a eso le llamamos ciclos u observaciones, que esa misma tarea la vamos a estar midiendo 2, 3, 4 veces, 5 veces. Pues las veces que nosotros podamos tener el tiempo para medirla, y luego pues, después vamos a definir con el nivel de confianza si esa muestra que tomó es la adecuada. Después, medir el tiempo y registrar los tiempos elementales y la calificación del desempeño. Todo esto lo hace el investigador o el observador, el que está haciendo el estudio. Y luego, pues, calcular el tiempo normal y el tiempo promedio, ¿verdad? Del elemento que estamos analizando, y el tiempo normal, que vamos a utilizar esta fórmula, tiempo de promedio. Aquí le vamos a agregar por el factor de calificación o desempeño por la frecuencia. Entonces aquí en este espacio le vamos a agregar la de la frecuencia. ¿Y qué es lo que nosotros andamos buscando? El tiempo normal. Aquí un operario, si es muy rápido, no me sirve. Si es muy lento, tampoco. Por eso dice promedio. Entonces, toda esta información sale de los tiempos promedio. Y el tiempo normal, solo nosotros nos damos cuenta la calificación y la frecuencia con que se da ese elemento. Luego nosotros medimos, lo que andamos buscando es el tiempo estándar. Este tiempo estándar es el que nos va a servir para definir la norma o para definir cuánto es el estándar para hacer ese producto y cuántas piezas puedo hacer para dar algún incentivo al trabajador. Entonces se usa ya el tiempo estándar.
¿Y qué es el tiempo estándar? Pues este tiempo estándar es el tiempo normal entre 1 menos el factor de holgura. Este factor de holgura son aquellas actividades o demoras inevitables en el trabajo. Por ejemplo, descansos, las fatigas, las idas al baño, la hora del almuerzo o el tiempo de almorzar. Esas son demoras que se dan en los procesos, entonces se toma en cuenta también para crear un tiempo estándar. Entonces, ahorita pues nosotros vimos 3 fórmulas. Una de ellas es encontrar primero el tiempo promedio, que es la sumatoria de los datos entre el total de observaciones que nosotros tengamos. Por ejemplo, tenemos 5 observaciones, sumamos los tiempos que obtuvimos de esas 5 observaciones y lo dimos entre el número de observaciones. Luego, si tenemos el factor de calificación, este factor de calificación ya lo vamos a ver cómo es que se obtiene. Y el tiempo normal va a ser el tiempo normal, el tiempo promedio por el factor de calificación y aquí vamos a agregar por la frecuencia. Y el tiempo estándar, que es el tiempo normal entre 1 menos el factor de holgura. Entonces ya tenemos eso ahora. Estas, como dicen, son tiempos personales en esta empresa. Por lo general andan entre 10, a veces 12% máximo. Entonces, ¿qué información es la que nosotros necesitamos? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, dice, el estudio de tiempos de una operación de trabajo realizada en un restaurante produjo un tiempo observado de 4 minutos, 4 medio. El analista calificó, entonces el que está haciendo el estudio calificó al trabajador observado con un 85% de factor de desempeño. Esto significa que al realizar el estudio, el desempeño del trabajador fue de un 85% del tiempo normal, de lo normal. La empresa usa un factor de holgura del 13%. Miren, esta es la holgura que nos habla para sacar el tiempo estándar. Red Lobster dice, desea calcular el tiempo normal y el tiempo estándar. En este tipo de ejercicios ya no me dan el factor de desempeño, ya me dan el T promedio, el tiempo promedio y me dicen también cuánto es la holgura. Aquí no me dan frecuencia, entonces cuando la frecuencia no la dan, vamos a asumir 1. Pero sí, ya vamos a hacer un ejercicio con una tabla donde la frecuencia nosotros tenemos que calcularla. O en este caso, para efectos del trabajo que van a ser práctico, pues ahí les voy a enseñar. El tiempo normal dice que va a ser el tiempo promedio, que aquí lo tenemos, por el factor de calificación, que aquí está. El factor de calificación se da en porcentaje, entonces lo usamos en decimal. Entonces el tiempo normal es 3.4. Ahora, la holgura la vamos a usar en porcentaje, entonces el tiempo estándar va a ser el tiempo normal que obtuvimos entre 1 menos 0.3, que es la holgura. Entonces el tiempo estándar es de 3.9. Entonces, ese es a base del factor de... pues en este ejercicio ya me dan toda la información. Aquí están los ejercicios relacionados con ese tema. Ahora, miremos aquí otro ejercicio, que en este ejercicio ya me dan más información. Aquí pues ya hicieron una hoja de observación y dice que el proceso es mecanografiar 1000 cartas individuales a distintas compañías. Pues recordemos que nosotros hoy ya no usamos la máquina de escribir, pero usamos la computadora. Entonces, en la computadora tienen que hacer 1000 cartas. Se realizó un estudio de tiempo para la tarea de preparar las cartas. ¿Quién define cómo dividir los elementos de trabajo? Pues es el observador. Entonces, si el proceso es mecanografiar cartas, ¿qué pasos llevan? Aquí sí podemos como agruparlos. Podemos agrupar hasta 2, 3 subtareas y ponerlas juntas. Por ejemplo, aquí redactar y mecanografiar son dos tareas, si se fijan, dos operaciones, pero las pusieron juntas. Aquí en estos elementos sí se puede. En el elemento 2 dice mecanografiar o poner la dirección en el sobre, otro elemento. O tarea, subtarea, meter la carta en el sobre, ponerle estampilla y sellarle, clasificar los sobres, otro elemento. Entonces, en sí, todo el proceso es mecanografiar cartas y meterlas en un sobre. Pero y aquí ya los dividimos en subelementos. Ahora, ¿qué define el observador? El observador dice, pues voy a hacer 5 observaciones. ¿Y en qué los voy a medir? Pues nosotros vamos a usar minutos.
pueden usar segundos, horas, pero en efecto de este ejercicio usaron minutos. En este caso, si se fijan aquí, redactar, mecanografiar dice 8 minutos. En la segunda observación 10 minutos, porque recuerden que estos trabajos son repetitivos, entonces andan con tiempos similares. Esta de 3, 9 minutos. Pero ¿qué pasó en esta muestra? Miren aquí ustedes hay un asterisco. Esta muestra fue que hubo una anomalía. ¿Qué anomalía pudo haber pasado? Pudo haber pasado que se dañó la máquina y el tiempo siguió calculando. Entonces fue un error del que estaba tomando la muestra que no paró. Otro fue que pudo ser que el que estaba mecanografiando le entró una llamada y se puso a contestar y no paró el cronómetro, porque él no estaba midiendo las otras observaciones. Entonces, esta muestra no es representativa. Entonces, para efectos de cálculo, se anula o se tacha, ¿verdad? No se va a usar para sacar la muestra. Y la otra, pues, si se fijan ustedes, similar. Luego, mecanografía a la dirección. Miren, 2, 3, 1 hubo problema. Meter la carta y sellarla, entonces aquí vemos que hubo otra anomalía. Miren. Estas anomalías se eliminan, pero en la vida real o cuando estamos haciendo un estudio de tiempo, lo que hacemos es que vamos al lugar y volvemos a medir la muestra. Ahora, el factor de desempeño o el factor de calificación me lo dan en porcentaje. ¿De dónde salen estos datos? Entonces nos vamos a ir al libro donde vamos a utilizar el libro que vamos a usar para sacar el factor de desempeño va a ser el libro de manual de tiempos y movimientos. Vamos a usar la página, el capítulo siempre. Recuerden que este libro, para efectos de esta tercera unidad, vamos a usar el capítulo, vamos a utilizar el capítulo, vamos a usar el capítulo 6, que es estudio de tiempos de parar y observar, y el capítulo 8. Capítulo 8 de este libro. Entonces, ese es el que vamos a usar. Entonces, ahora nos vamos a ir a la página 114, que es la que andamos. Entonces, el tema que vamos a ver de este libro es el factor de calificación. Aquí lo voy a explicar cómo es que se calcula el factor de calificación. Porque cuando vayan a hacer ustedes su trabajo o vayan a hacer una tarea, ustedes es el que dan la asignación de qué factor va a tener el trabajador. Ahora, si se fijan ustedes en este libro, dice que hay varios métodos para calificar al factor de calificación. Está el sistema Westinghouse, está la calificación sintética, está calificación según habilidad de esfuerzo, calificación por velocidad, calificación objetiva, calificación de actuación. Para efectos de esta clase vamos a usar el primero, el Westinghouse. Entonces, ¿cómo se calcula ese? Pues en este Westinghouse se miden 4 habilidades o calificativos tanto del trabajador como del patrón. ¿Qué se califica del trabajador? Pues la habilidad que tenga para hacer esa tarea. La habilidad se refiere a la calidad del operario, la destreza que puede tener para desarrollar una tarea. Otra que vamos a ver, entonces, ¿cómo puede ser la habilidad? Puede ser super hábil, excelente, buena, media, aceptable. El otro calificativo que vamos a ver es el esfuerzo. El esfuerzo es como una demostración de la voluntad para trabajar de una manera eficiente. Entonces, ¿cómo es el esfuerzo? El esfuerzo es excesivo, excelente, bueno, medio, aceptable. Luego tenemos las condiciones. Estas son las que del patrono. ¿Cuáles son las condiciones donde se va a desarrollar esa tarea? ¿Cómo está la temperatura, la iluminación, la ventilación y el ruido? Y luego tenemos el último que sería la consistencia. Si se fijan la consistencia, pues prácticamente es qué tan consistente, ¿verdad? O qué tan normal la acción que determina el trabajo, pues lo hace todos los días. Hay personas que son muy hábiles, tienen esfuerzo, pero no son consistentes. Entonces, necesitamos aquí que el trabajador tenga
todas estas características. Entonces es perfecta, es excelente, ¿verdad? Repite las tareas y las hace bien. Entonces, para efectos de esto, pues hay una tabla. Esta se llama la tabla de Westinghouse, que no se memoriza, sino que, por ejemplo, si yo estoy calificando al trabajador X, un colaborador, un trabajador, entonces me fijo en la habilidad. Claro, primero leo, tengo que conocer de la tarea, porque si yo no sé de las tareas, pues, o qué va a hacer la persona, o qué se está desarrollando, no sé si es hábil o no es hábil. Entonces, siempre el supervisor, pues, revisa cómo es la habilidad de ese trabajador. Entonces, aquí están unas letras y aquí está el calificativo. Entonces, por ejemplo, si el trabajador es B2, excelente, pues tiene más .08. Si es B1, pero es excelente, tiene .11. Pero, ¿qué pasa si el trabajador es de promedio? Pues es 0. O es regular E1, es negativo .05. Esto es un negativo. Ahora miramos el esfuerzo igual. Miren, el esfuerzo igual tenemos las letras y tenemos que el trabajador es C1 y bueno, entonces .05. Y vamos agarrando, sumando todos esos valores. Luego las condiciones. Revisamos cómo está la condición, está haciendo la tarea. Si la tarea es buena y es C, es .02. Pero si fuera regular E, pues sería negativo .03. Ahora la consistencia. ¿Es buena, es perfecta o es excelente? Si fuera excelente, pues .03. Entonces, todos los valores que lo define el investigador, pues los saca aparte, va sumando y restando, porque mire, hay positivos y negativos. Entonces, puede ser que en una característica sea positivo, en el otro sea negativo. Se suma algebraicamente. Una vez que ya tengamos todos los valores, por ejemplo, en en un elemento, porque podemos medir por elemento, puede ser que en un elemento la persona es más hábil, en el otro elemento no, o diferente. Entonces tenemos que analizar eso. Entonces, por ejemplo, aquí la habilidad de este elemento dice que es .06, en este es .02, en las condiciones .04 y en la consistencia es negativo. Entonces se suma todo y a la sumatoria se le suma 1. Entonces, si se fijan ustedes aquí, se va sumando y da .8. Sí, da 1, perdón. Entonces, a ese 1, como le sumamos a ese le da .10 y a ese le sumamos 1, entonces nos queda 1.10. O sea que sumamos, aquí si se fijan, daría .6, da 1, porque con este son negativos, positivos, se cancela. Entonces me queda 1, me queda .1, pero como le sumo 1 siempre al resultado, y me quedara .80, ¿verdad? Y negativo, entonces .2 negativo más 1, .80. Entonces pueden quedar, no es que van a quedar negativos, pero pueden quedar menores que 1 o mayores que 1. Aquí yo lo puedo multiplicar por 100 y decir que esta calificación de este trabajador en el elemento 1 es 110%, o lo dejo así en decimal. ¿Por qué lo pueden dejar? Pues tienen que saber que se puede usar las formas, porque los libros a veces lo presentan en porcentaje, a veces lo presentan en decimal. Entonces regresamos allá al ejercicio que estamos aquí. Y entonces ustedes se fijan aquí que, tenemos aquí la calificación. ¿De dónde salió esa calificación? Pues salió esa calificación salió de la Westinghouse. Entonces, para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos, entonces ahora, una vez que ya nosotros tenemos que este elemento y este lo eliminamos, porque entonces sacamos, vamos a sacar la fórmula que dice que nosotros para el tiempo normal necesitamos el T promedio, necesitamos el factor de calificación y el factor de desempeño. En este ejercicio, el factor de la frecuencia, ¿cómo se calcula? La frecuencia, pues, es el número de veces que se da el proceso. Vemos que aquí el proceso es continuo en todos los elementos, entonces en los 3 elementos. Entonces dijimos que la frecuencia es el número de observaciones entre el total de observaciones. Entonces aquí pues sería 5 entre 5, sería 1. Ahora vamos a calcular el T promedio. ¿Cómo se calcula este T promedio? Pues sumamos los valores 8 más 10 más 9 más 11.
Como es promedio, lo vamos a dividir entre 4, porque esta no es representativa. En el B sumamos 2 más 3 más 2 más 1 más 3 y vemos también aquí que es entre 5. Entonces aquí encontramos 9.5 más 2 y este 1.5. Si se fijan, aquí solo sacamos los promedios, pero tenemos que sacar el tiempo normal. El tiempo normal nos dice que es el T promedio por la frecuencia, por el factor de calificación. Entonces, 4, nosotros tendríamos que multiplicar, 9.5 por el factor de calificación o de desempeño, que sería 1.2 por 1. Entonces, aquí nos da 11.4. En este nos da 2.2 por 0.05, que es el factor de desempeño, 2.31. Y aquí nos da 1.65, 1.5 por 1.10, aquí 1.5 por 1.10, todo esto lo sumamos. 11.4 más 2.31 más 1.65, tenemos el factor, tenemos el tiempo normal. Ahora, nos dice que el tiempo estándar es el tiempo normal entre la holgura. Entonces, miremos aquí la holgura que del ejercicio. Este ejercicio dice que el factor de holgura personal por demora, por fatiga es el 15%. Entonces lo ponemos tiempo normal entre 1 menos 0.15. Entonces el tiempo estándar es 18.07 minutos. Entonces aquí también les dan todos los ejercicios que están relacionados a este tema. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la norma, pues ya ahí podemos calcular producción, pero esto más que todo nos sirve también para saber cuántas piezas pueden hacer en una hora. Sabemos que se tardan 18 minutos para poder hacer, para poder hacer las cartas. Entonces, en base a eso, y tienen que hacer 1000 cartas. Entonces, divide 1000 entre 18, ¿cuántos minutos se va a estar? Entonces sirve para hacer programación de producción. Ahora, siempre los estudios donde usamos nosotros, así como esta tabla de datos, necesitamos saber qué confiabilidad tiene este estudio. Entonces, para saber qué confiabilidad nosotros en este caso calculamos, lo hacemos con el tamaño de la muestra. Para el tamaño de la muestra vamos a usar esta fórmula. N dice que va a ser igual a Z por S entre H. Aquí donde está X media le vamos a poner T medio, T de tiempo, por todo elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues H va a ser el error. El error del proceso del ejercicio me lo va a decir. Me lo puede dar en porcentaje o me lo puede dar en número. El nivel de confianza de Z, si me dice que el nivel de confianza es 95, me voy a la tabla Z y lo busco. Entonces aquí lo vamos a usar el valor en nivel de confianza en Z. S bajé la desviación estándar. Si ya me la da el ejercicio, se la coloco. Si no, la tengo que buscar. Y pues lo que me piden es el tamaño de la muestra. Entonces, este tipo de ejercicios es igual. Si me dan la información, pues solo calculo la fórmula. Por ejemplo, este ejercicio donde me dice que revise, encuentre el tamaño de la muestra y me dan que la precisión está dentro del 5%. Este es el error y este es el nivel de confianza. Y que la desviación estándar es de 1, ya me da la desviación, y el T medio es de 3. Entonces prácticamente ya tengo toda la información, pues la pongo en la fórmula y me da que necesito 170.34. Aquí siempre vamos a poner al siguiente entero. Entonces en este caso sería 171 muestras las que necesitamos para este proceso, si queremos tener este nivel de confianza. Entonces aquí también están todos los ejercicios relacionados con este tema. Entonces prácticamente este sería aquí está la formulita de la desviación. Si no nos da la desviación, nosotros la tenemos que calcular con esta fórmula, que ustedes la pueden calcular. Entonces, este sería el estudio de tiempo. Como les digo, vamos a hacer otro ejercicio para poder entender este tema. Entonces,